Hola, ¿cómo andan? Bueno, les vuelvo a dar la bienvenida ahora de forma personal a este UDI, que es una unidad de definición institucional, y que lo que vamos a ir desarrollando durante toda la cursada se basa más específicamente en lo que tiene que ver con el conflicto y la violencia dentro de lo que es la institución escolar, y a su vez lo que vamos a ir trabajando más adelante es cuáles son las herramientas para poder abordar este conflicto y esta violencia dentro de lo que es la escuela. Vamos a trabajar también algunos acuerdos escolares de convivencia, o sea, vamos a ver las normativas que están vigentes con respecto a esto. Y bueno, lo que vamos a desarrollar un poquito en el día de hoy tiene que ver con el conflicto y el consenso, ¿sí?, analizado o estudiado desde algunas teorías sociológicas. El conflicto y el consenso en relación a la estructura social con respecto a lo que es la acción humana, ¿sí?, la acción de los individuos. Entonces nosotros vamos a empezar a trabajar con algunas teorías, como por ejemplo la teoría funcionalista, la teoría del conflicto, y una de las últimas que no la voy a desarrollar yo, sino que esa después yo le voy a dejar una consigna para poder trabajar con esa teoría, la van a tener que empezar a pensar ustedes, en relación con las otras dos, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de funcionalismo, lo que estamos pensando es en una sociedad que lo que... Ay, acá no van a ver bien qué dice, perdón, Ahí está, ahí me corrí. Lo que piensa, digamos, es en una sociedad basada en la armonía, basada en el orden, en el consenso, ¿sí? Por eso hablábamos de consenso y de conflicto, porque no todas las teorías piensan esta relación entre la estructura social, entre un sistema social, que cuando hablamos de eso estamos hablando de una estructura, de un cuerpo con determinados componentes que se interrelacionan entre sí. Y esos componentes podrían ser las instituciones, ¿sí?, podría ser la cultura. Es todo lo que nos abarca a nosotros como sociedad. Pero la teoría funcionalista y la teoría del conflicto, ya lo vamos a ver, piensan más en esta estructura social como algo que está por fuera del individuo, ¿sí? Y por eso dice que la sociedad se organiza como un sistema social que es más que la suma de sus partes, ¿sí? Es algo que está como por encima, que lo determina, lo engloba, ¿sí?, al individuo. Entonces, la sociedad, esta estructura, es más que la suma de sus partes, ¿sí? Y funciona, digamos, articulado, interrelacionado para generar, como yo les decía recién, orden, estabilidad y solidaridad entre sus partes, ¿sí? Vamos a ver que a partir de determinados mecanismos lo que intenta o lo que dice, ¿no?, esta teoría es que el sistema social lo que intenta es generar una solidaridad, una cohesión social. ¿Por medio de qué? Generalmente es por medio de las instituciones. Bien, entonces recuerden que esta teoría, más que nada de lo que va a hablar, es de consenso, porque lo que no admite dentro del funcionamiento es el conflicto. No admite el conflicto. Siempre el conflicto es algo que no está bien, que no deja avanzar, que no deja cambiar. Entonces el conflicto es algo que se tiene que... Perdón porque da el sol, ahí está. Se tiene que superar, se tiene que correr, es algo que no está bien para el funcionamiento, ¿sí? No está aceptado. Lo inherente es el consenso, es la solidaridad, lo inherente a la sociedad es la estabilidad.
Entonces también otra de las cosas que plantean es una sociedad, como yo les decía recién, en un estado normal de orden y de equilibrio. O sea, el estado normal de la sociedad para el funcionalismo es el orden y el equilibrio. ¿Sí? Una sociedad equilibrada, ordenada, donde no haya conflicto. Por eso esta teoría no admite el conflicto, ¿sí? Para el funcionamiento de esta norma, para su estado normal o para su buen funcionamiento, ¿sí? Para que la sociedad pueda ir desarrollándose, avanzando de forma dinámica, tiene que ser una sociedad que esté equilibrada, ordenada. Entonces, habla de armonía social, ¿sí? Que se basa en la existencia de un consenso moral. Este consenso está dado, ya les digo, por las instituciones. Son las que garantizarían o las que darían estos mecanismos para que se pueda lograr este consenso. Esto es lo que yo decía recién, que las sociedades disponen de mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las irregularidades, ¿sí? Porque el conflicto no es algo que esté aceptado o que se crea que pueda ser algo beneficioso para esta relación entre la estructura y la acción humana. Entonces, lo que se intenta es de regular el conflicto y de disponer de determinados mecanismos para poder lograr un consenso. Y se logra cohesión social cuando se comparten los mismos valores. Y estos valores van a estar dados, ya les digo, por todas las instituciones, ¿sí? Por la cultura que va a estar dada desde las instituciones, la ideología, ¿sí? Los valores, las normas, todo eso tiene que ver con la institucionalidad. Bien, esto es un poquito, yo quiero aclarar una cosa. Esto es una generalidad, nosotros estamos hablando de forma muy abarcativa, muy general, de algunas teorías que estudiaron lo que tiene que ver con el conflicto dentro de esta relación entre el ser humano, ¿sí? Entre el individuo y el sistema social. Yo les traje esto como para tener una introducción y para que podamos hablar del conflicto también desde un lugar un poco más fundamentado teóricamente, ¿sí? En la parte anterior yo les dejé la definición de lo que es conflicto y de lo que es consenso, pero para que podamos entenderlo un poco más desde lo que plantea la sociología. Entonces, cuando hablamos de conflicto social, acá ya estamos pensando en otra teoría, ¿sí? Que sí acepta el conflicto y es más, cree que es algo que está bien, es algo que lo que propone, digamos, no propone el conflicto, pero que es algo que lo que hace es que pueda avanzar la sociedad, ¿sí? Que pueda cambiar. Los cambios que se logran socialmente son cambios que se logran a partir del conflicto. Entonces, el conflicto y el antagonismo serían las categorías de análisis para explicar una dinámica social. Eso es lo que plantea esta teoría del conflicto. Que sus referentes más conocidos son Marx y hasta puede llegar a ser Weber, que son no son de la misma línea ideológica, pero que sí ambos se pueden ubicar dentro de lo que sería la teoría del conflicto. Entonces, que las estructuras sociales son resultado de fuerzas de oposición, de negociaciones entre personas con diferentes intereses y con diferentes recursos. Por supuesto, como yo les planteé antes, el conflicto no es igual que la violencia, y esto es algo que ustedes van a tener que trabajar también, y lo vamos a abordar más adelante. Cuando nosotros hablamos de conflicto, no estamos hablando de violencia, ¿sí? Entonces, estamos hablando de algo que está en oposición de intereses, pero que se puede negociar, que se puede acordar, que se puede abordar y se puede llegar a un acuerdo, ¿sí? Se puede llegar a un consenso a partir del conflicto.
no es lo mismo que la violencia. ¿Por qué? Porque en el conflicto hay dos partes o más, ¿sí? Pues son dos partes o más, que tienen diferentes intereses, que tienen diferentes opiniones, que tienen diferencias, pero que esas diferencias se pueden paliar de alguna manera, se pueden trabajar, se pueden consensuar, se pueden acordar. Aunque esas diferencias sigan existiendo, se puede, no sé si eliminar en su totalidad el conflicto, pero sí pensar en cómo abordarlo. No así la violencia, que la violencia es unidireccional, ¿sí? Acá estamos hablando de partes, y partes en tensión. Bien. Entonces, para esta teoría, el conflicto es parte inherente de la sociedad. Y es algo que, obviamente, no se puede convivir en conflicto siempre, pero es algo que sería como beneficioso para la dinámica, ¿no? Beneficioso en el buen sentido, en el sentido de beneficioso, no de que convivamos en conflicto, sino que ayudaría a que las sociedades puedan avanzar, ¿sí? Existe diversidad de intereses, dice, no solo en términos de clases sociales, porque Marx lo que estudia es el conflicto, más que nada con lo que tiene que ver con las luchas de clases. Por eso yo le decía, Marx y Weber tienen ideologías diferentes, pero los dos trabajan desde la teoría del conflicto. Entonces, no solo en términos de clases sociales, sino en un contexto de autoridad y de poder más amplio, ¿sí? Entonces, un conflicto pensado no solo en la lucha de clases, sino en lo que tiene que ver con las relaciones de poder. La teoría del conflicto. Bien. Uy, se me terminó la filmina. Entonces, esperen, volvamos acá porque podemos seguir hablando un poquito más de lo que tiene que ver con la teoría del conflicto. Entonces, pensarlo como parte de una lucha que lo que hace es ayudar a la sociedad también a avanzar. Un ejemplo que les doy, y muy relacionado con la otra materia que tienen conmigo, tiene que ver con los derechos. Los derechos se reconocen a partir de las luchas, ¿sí?, que tienen los diferentes grupos en reclamo a determinadas injusticias o en reclamo a lo que se cree que es digno para el hombre, y a partir de eso se van reconociendo determinados derechos. Y eso es lo que hace que se avance, o que lo que hace que se pueda pensar en una dinámica social relacionada al conflicto, ¿sí? Por ejemplo, con lo que tiene que ver con las luchas en reclamo de derechos y con otro tipo de luchas, ¿no? O de conflictos, mientras que no sea, digamos, conflicto violento, armado, es conflicto de intereses, ¿sí? De partes. Y todo esto, ¿no? Nosotros, estas dos teorías, las tenemos que pensar, o se piensan, como determinando lo que tiene que ver con la acción del individuo, ¿sí? Las dos teorías se posicionan en un lugar donde el individuo tiene poca acción, donde es la estructura social la que determina el accionar del individuo, donde las posibilidades que tiene el individuo de poder moverse son acotadas por el sistema, ¿sí? La teoría del interaccionismo simbólico plantea algo diferente, plantea una interrelación entre la estructura social y la acción humana, ¿sí? Entonces, se ubica en un lugar diferente a lo que tiene que ver con estas dos teorías que estuvimos viendo recién. Se ubica en un lugar de mayor posibilidad de movimiento, de oportunidad y de elección que tiene el individuo frente a lo que le plantea, frente a lo que el sistema social le puede plantear, ¿sí? Las otras dos teorías son teorías, les dicen las teorías, son teorías deterministas.
porque, como yo les decía recién, es la estructura social la que va a determinar el accionar y la que le va a dar como pocas posibilidades de movimiento